Hola chiquillos, aquí estoy su profesora Kesia. Estoy aquí hoy día para hacer un nuevo tema, que es justamente para dar cierre a lo que estábamos viendo, que es la Edad Media. Por lo tanto, el título de hoy es Cambios en la Baja Edad Media, y el objetivo es analizar las transformaciones de la vida medieval. Primero tenemos acá la línea de tiempo, que es fundamental, pero recordemos todo en qué estamos. Tenemos aquí la Edad Media, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo, que comienza en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina en el año 1492 con el descubrimiento de América. La Edad Media la tenemos que entender con tres fases, ¿ya? Bueno, primero entender que la Edad Media es un periodo de Europa, ¿cierto? La historia de Europa entre los siglos 5 y 15, o sea, dura 10 siglos aproximadamente. Nosotros ya vimos gran parte de la Edad Media, pero no habíamos visto que la Edad Media la podemos dividir en tres etapas: la Alta Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media se da entre los siglos 5 y 10, donde pasamos la transición, ¿cierto?, del mundo antiguo hasta el mundo feudal, y se fragmenta el mundo antiguo en tres: reinos germanos, Imperio Bizantino e Imperio Islámico, que son los tres temas que habíamos visto ya en la clase anterior. Ya, porque vimos que los reinos germánicos invaden, ¿cierto?, el lado occidental. Con esto empieza la Edad Media, y ellos comienzan a crear sus propios reinos, fragmentan, ¿cierto?, el territorio europeo. Por otro lado, el Imperio Oriental se mantiene como Imperio Bizantino, y aparece también el mundo islámico e invade también este territorio. Eso ya lo vimos todo lo que era la Alta Edad Media. La Plena Edad Media va desde el siglo XI a XIII. Y aquí se consolida el feudalismo, que también lo vimos. ¿Recuerdan? El sistema feudal se basa, como dice acá, en el vasallaje y la servidumbre. ¿Ya? Ellos vivían principalmente en el feudo, que era el campo, y estaban a cargo de un señor feudal, y este señor feudal cuidaba y les daba protección a los campesinos, pero a cambio de que les sirvieran a él, por su servidumbre, ya que les trabajaran para él. Durante esta época aumenta la producción agraria, porque se va a centrar toda la producción en el sistema feudal, en lo que es la agricultura en el campo, y la gente va a vivir perfectamente ahí con todo lo que tiene. No necesita comerciar, no necesita salir del feudo. Nosotros le pusimos un nombre, se llama economía autárquica. Y en cuanto al arte, se va a dar el arte románico, ¿ya? Pero nosotros hoy día vamos a ver lo que nos falta, que es la Baja Edad Media, que va desde los siglos XIV-XV, donde va a haber una época de crisis del sistema feudal, entendiendo que la gente ya no va a vivir solo en el campo, bajo el señor feudal, ya con este sistema, ¿cierto?, de vasallaje, y no va a vivir solo de la agricultura. Y además se va a dar una crisis porque va a haber una disminución de la población, porque aquí va a empezar a surgir la peste negra, que era una epidemia, ¿cierto?, que se va a expandir por Europa. Y en cuanto al arte, va a surgir un nuevo tipo de arte, que es el arte gótico. Y entonces hoy día nos vamos a centrar en los cambios de la vida en la Edad Media, de la vida feudal, que ya no va a ser totalmente basada en el feudo. Lo que ya vimos y tenemos claro son las características entonces de la Alta Edad Media. Vimos que existe la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿cierto?, que esto genera destrucción de ciudades, y por eso la gente va y desarrolla su vida en el campo. Ya debido a que no quieren que vuelva una invasión, tienen miedo de esto, entonces se van al campo a vivir bajo la protección de un señor feudal a cambio de trabajar para él. Y viven ahí, ¿cierto?, en el feudo, al lado del castillo del señor feudal. Y eso se va a llamar feudalismo. Con esto va a disminuir el poder del rey, porque la gente realmente a quien ve como un gobernante va a ser su señor feudal, que está ahí al lado, ¿cierto?, más cerca, no al rey, que jamás lo ha visto. Entonces el poder realmente va a tener los señores feudales y no al rey. Va a haber una gran influencia de la Iglesia Católica, eso lo habíamos visto también, un temor a lo desconocido, ya, porque nadie sale del feudo, nadie sabe qué hay realmente más allá, y además de eso, la religión católica ha instaurado muy bien sus valores, entonces tampoco quieren pasar a llevar lo que está diciendo la Iglesia Católica. Entonces nadie conoce lo que está más allá, y le tienen temor a ello. Y el avance del Islam, ¿cierto?, esta otra religión que también tiene un único Dios, que es Alá, va a avanzar también, va a llegar a Europa, y también se van a realizar enfrentamientos entonces entre cristianos y musulmanes a través de las cruzadas. Todo eso ya lo vimos en las clases anteriores. Si tienen dudas sobre eso, igual me pueden escribir. Pregunta para todos, y les digo con esto que hay
4 preguntas alternativas durante este video. Y yo no les voy a dar esta vez la respuesta, sino que ustedes me las van a dejar en sus comentarios. Son 4 preguntas, entonces ponen 1 y la alternativa que corresponde. ¿Ya? Ponen el número y la letra. No es más que eso, para yo ver también su participación. Pregunta 1. ¿Se considera que la Edad Media se inició entonces en el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente y finalizó en 1453 con la caída del Imperio de Bizancio, o bien en 1492 cuando Colón llegó a América? ¿Cuántos siglos aproximadamente duró la Edad Media? A. 5 siglos, B. 10 siglos, C. 1000 siglos y D. 1500. Ahí ustedes tienen que dejar la respuesta en los comentarios. Y aquí tenemos un esquema de la Baja Edad Media, que es la que nos vamos a centrar hoy día, ¿cierto? En estos cambios, que como dice ahí, la Baja Edad Media ya es el final de la Edad Media, ya, y va a tener una etapa de crecimiento y una etapa de crisis. La etapa de crecimiento va a tener primero cambios políticos, ya que tiene que ver con que va a aumentar el poder del rey, o sea, ya no va a tener el poder los señores feudales, sino que lo va a tener más el rey, y van a aparecer parlamentos para ayudarlo a gobernar. Se va a expandir el cristianismo, ¿ya? Y se van a dar las cruzadas, que eso ya lo habíamos visto, que son expediciones, ¿cierto?, para recuperar las Tierras Santas, pero esto va a llevar también a resurgir del comercio, porque van a haber encuentros entonces ahora entre Oriente y Occidente. Se van a desarrollar las ciudades. Esto es súper importante, porque antes la gente había abandonado las ciudades y se había ido al campo. Ahora la gente va a retornar a las ciudades y van a ser centros de la actividad económica. La actividad económica ya no va a estar solo en el feudo, con la agricultura, sino ahora va a volver a la ciudad con el comercio. Y van a ser también centros de la actividad cultural y artística. Y entonces van a nacer, por ejemplo, las universidades para poder educar a la población. ¿Ya? Y nos vamos a encontrar después con un periodo de crisis que va a tener principalmente con un brote de peste negra, que es una epidemia de la época, así como hoy día el coronavirus, ¿cierto? Pero esta se considera la más letal que ha habido en el mundo, ya que va a tener como gran consecuencia el descenso demográfico, o sea, va a morir mucha gente. Se considera que con la peste negra murió alrededor de un cuarto de la población de Europa, ¿ya? Perdón, un tercio de la población de Europa. Ojo entonces, hoy día nos vamos a enfocar en eso, en lo que estamos viendo que son los cambios de la Baja Edad Media, considerando que hay una alta Edad Media, una plena Edad Media y una baja Edad Media. Hoy día nos está en la última etapa, porque es cuando la gente empieza a cambiar su forma de vida. Y como vemos acá al ladito, ¿cierto? Vamos a ver varios temas. Primero, el resurgimiento urbano, o sea, cómo surgen las ciudades. Segundo, educación. Tercero, los inventos. Cuarto, el resurgir del comercio. Y por último, el arte y la cultura. Todo esto durante la Baja Edad Media. Primer tema entonces, resurgimiento urbano. Causas de este resurgimiento, primero se va a dar una crisis del feudalismo, entendiéndolo como una crisis del sistema económico feudal, o sea, este sistema que se basaba en el campo, que dependían de los señores feudales. ¿Por qué haber una crisis? Porque los señores feudales van a participar en las cruzadas, entonces se van a dar cuenta que tal vez es mucho mejor, ¿cierto?, obtener riquezas del comercio y de estos nuevos lugares que solo de la agricultura que tenían en su feudo. Y además se dan cuenta, o sea, además empiezan a dejar de lado un poquito su feudo justamente por obtener las riquezas que están en Oriente. Segundo, se va a dar un crecimiento demográfico, significa que aumenta la población, porque va a mejorar la condición de vida que tenían. Pero esto va a tener un problema, que el feudo no va a dar abasto para mantener a tanta persona, tanta población. Entonces ellos mismos van a buscar también otros lugares y otras formas de trabajo. 3. Se van a generar grandes avances agrícolas. Se va a extender la superficie cultivada en el feudo. O sea, va a ser más grande. Si antes se cultivaban 1 hectárea, ahora van a cultivar 2 o 3 hectáreas. Y esto va a llevar a que exista menos espacio para la población, para que habiten. Y se van a producir avances técnicos como el arado, la rueda, el caballo y molinos. O sea, se van a utilizar estos nuevos inventos como el arado, por ejemplo, y se van a dar también uso de la rueda a los caballos para la agricultura, lo que va a llevar a que mejore totalmente la producción y por eso hay también mayor cantidad de alimentos para la gente que está justamente, que aumento de población, entonces va a tener alimento para todos. Por eso también mejora la calidad de vida.
Y todo esto va a llevar a un enriquecimiento de las ciudades. Y con esto entonces que resurja la vida en la ciudad. Y ahí se van a formar núcleos urbanos alrededor del burgo. El burgo es como el centro de la ciudad y la ciudad misma. Y alrededor van a haber también núcleos urbanos, nuevas ciudades. ¿Ya? Y esto es súper importante porque entonces cambia totalmente la forma de vida que tenían en la Edad Media. Porque de vivir, ¿cierto?, solo en el campo, viviendo de lo que cosechaban y de lo que fabricaban dentro del feudo, y dependiendo de su señor feudal, van a ser mayormente independiente la población y se va a ir a vivir a la ciudad, ya no vivir solo de la agricultura, sino también de otras actividades económicas. Pregunta número 2 entonces, para responder en los comentarios. ¿Qué factor contribuyó al resurgimiento de las ciudades a fines de la Edad Media? A. La formación de feudos. B. Las invasiones bárbaras. C. La reactivación del comercio. O D. La división de la Iglesia Católica. Ahí tienen que poner entonces el número de la pregunta y la letra de su respuesta. Vamos al siguiente tema, que es la educación. En esta época entonces se van a crear las universidades, como les comentaba. En los últimos siglos, principalmente la Edad Media, se van a enfocar en esto, en este tipo de educación, donde va a enseñar medicina, aritmética, derecho, teología, música, gramática, lógica y geometría, que van a ser principalmente los ramos que se van a enseñar en la universidad, dependiendo obviamente del área que se quiera especializar. Ahí tenemos una fotito de la Universidad de Oxford, que fue una de las universidades de esta época, y que hasta el día de hoy se mantiene. Tercer tema, los inventos. Esta época, que es la Baja Edad Media, se va a destacar por tener muchos inventos y descubrimientos por parte de Europa. Ahora esto va a ser realmente ayudado también por las conexiones que hubo con Oriente. Ya como dice acá abajito, gracias al comercio se produjo un gran intercambio cultural con Oriente, adoptando otras costumbres, y esas nuevas costumbres van a hacer también que traigan nuevos productos que van a ayudar a construir nuevos objetos. Entre ellos, uno de los más importantes va a ser la brújula, que va a ayudar obviamente a desarrollar también nuevas expediciones y por lo tanto encontrar nuevas rutas comerciales más adelante. Y otro invento súper importante que está aquí va a ser este barco que se llama la carabela, que es un barco que era mucho más veloz que los otros que tenían y tenía una mayor bodega para traer mayor mercancía para el comercio. Y entonces estos van a ser inventos que se van a generar en esta época y que más adelante van a ayudar también en las nuevas etapas de la historia, sobre todo con el descubrimiento de América. Cuarto tema, el resurgir del comercio. Este tema es fundamental y súper importante. ¿Ya? Los 3 puntos que están acá los tienen que manejar. Uno, la economía rural del feudalismo se cambia por una economía abierta y comercial. O sea, todo lo que decíamos delante, la gente ya no le importa mucho vivir en el campo, se va a vivir a la ciudad y genera una economía abierta. Ya no, porque antes todos lo generaban en el feudo, era una economía autárquica, donde no necesitaban salir a comerciar porque todo lo tenían ahí. Ahora la gente empieza a salir de ahí y a abrir esta economía incluso con lugares mucho más lejanos y genera por lo tanto nuevamente comercio. 2. La ciudad se convirtió en el centro del comercio. Las ciudades estratégicas son las italianas, del Mediterráneo y los Países Bajos. O sea, ahora la ciudad va a tener mucha más vida y va a ser mucho más importante porque ahí se va a concentrar el comercio, principalmente las ciudades que están cerca de los puertos. En este caso van a tener el mayor protagonismo las italianas. 3. Como consecuencia de las cruzadas, entonces se producen nuevos productos, activando el comercio entre Oriente y Occidente. Y regresa entonces toda la vida comercial que existía antes durante el Imperio Romano, y también va a existir mucho intercambio entre distintas zonas, ¿ya? Donde el mar Mediterráneo va a ser fundamental porque el comercio se va a desarrollar entre los continentes de Europa, África y Asia, y recuerden que el mar Mediterráneo los conecta a los tres. Pregunta, ¿qué es la burguesía? El burgo ya era principalmente la ciudad. Ya entonces la burguesía es gente que habitaba en esta ciudad. Y este concepto es clave porque va a salir siempre de aquí en adelante. Vamos a leer un texto para que nos quede claro. Dice, los mercaderes y artesanos instalados en barrios o burgos comerciales fueron el embrión de las clases burguesas. Ciudades como Génova, Pisa, Florencia, Brujas, Ámsterdam o Valencia se irán convirtiendo desde fines del siglo II en grandes centros de desarrollo
concentrando actividades mercantiles y manufactureras. Sus promotores irán alcanzando mayor reconocimiento. Ya en este texto de José Luis Hernando, que se llama El crecimiento de la ciudad y el auge de la burguesía, bueno, se basa principalmente en todo lo que estamos viendo, pero acá nos expresa que los burgueses, la clase burguesa, van a ser los mercaderes y artesanos que están instalados en estos burgos, en estas ciudades. O sea, son los comerciantes, principalmente. Al principio se le llamaba burgués a toda la persona que habitaba un burgo, o sea, que habitaba en la ciudad, principalmente las ciudades principales. Pero con el tiempo, los burgueses van a ser justamente los mercaderes, o sea, estas personas que buscan nuevo comercio, nuevas rutas comerciales y traen nueva mercadería, mercancía. Y por lo tanto la burguesía va a ser importante porque van a ser los que de pronto van a empezar a liderar la economía con el comercio en sus manos. Ya como dice acá abajo, sus promotores, estas personas, estos comerciantes, irán alcanzando cada vez mayor reconocimiento. Al principio no tenía ninguna importancia ser burgués o tener el comercio en sus manos, porque como todos vivían en el feudo, el comercio no tenía importancia y por lo tanto tampoco el dinero. Pero con el tiempo van a adquirir cada vez más importancia estos comerciantes y van a ser de a poco también los dueños de mayor cantidad de dinero porque son los que lo van a administrar, porque son los que, es cierto, generan justamente el intercambio comercial. Entonces de a poco van a tener cada vez más protagonismo y el dinero también va a tener cada vez más protagonismo. ¿Qué consecuencias trajo todo este resurgir del comercio? Primero, se conectan los diferentes lugares del mundo a través de este comercio, lo que decíamos, ¿cierto? Se produjo un importante intercambio cultural entre Occidente y Oriente, aumentó el poder del rey. Esto es importante porque antes, ¿cierto?, el poder del rey lo tenían los señores feudales, ahora como la vida vuelve a la ciudad, recupera el poder el rey. Los impuestos a las ciudades que pagaba la gente, ¿cierto?, del rey aumentaron la riqueza de este, porque al aumentar el comercio, aumentaron los impuestos, ya porque hay mucho más producto dando vuelta en la ciudad. Y por lo tanto también aumentó su poder sobre los nobles, sobre los señores feudales. O sea, recuperó totalmente el poder del rey. Y las ciudades se convirtieron en importantes aliados de estos reyes. Último tema, el arte y la cultura. Durante esta época va a surgir un tipo de arte conocido como el arte gótico, ya que como vemos acá, bueno, aquí dice surge el arte gótico que deja atrás al románico. El arte románico también es de la Edad Media, pero es de la primera parte de la Edad Media, que es este que está acá, con forma mucho más redondeada, ¿cierto? Y encontramos acá el arte gótico, que es propio de la Baja Edad Media, y que como vemos es muy distinto porque genera, bueno, se genera principalmente en las ciudades, el otro era más de cercano, ¿cierto?, al feudo. Es vertical, eso quiere decir que es hacia arriba, con muchas torres, ya principalmente también con muchas puntitas arriba, ¿cierto?, afiladas para que le den mayor altura. También se dio la característica de que tuvieran muchos vitrales, ya estas ventanas que le otorgaban mucha luminosidad también al interior, y se utilizó principalmente en las catedrales, en las iglesias importantes, para darle mayor, justamente, relevancia a la arquitectura. En cuanto a la cultura, como una forma de rechazar el Islam, los estudiosos cristianos empezaron a basarse en la escritura griega y en las lecturas que tenían de ellos. Y se basaron en Aristóteles para extraer ideas de cómo enseñar el cristianismo en la escuela y les resultó bastante bien. Ya justamente para enseñar desde cero de nuevo el cristianismo y poder llevarlo a toda la población. Y del latín vulgar, o sea, del idioma latín que hablaban los romanos y que se popularizó, ¿cierto? Y que se expandió, empezaron a mezclarse y a nacer nuevos idiomas. Y de ahí surgen los idiomas que nosotros tenemos hoy día, que son las lenguas neolatinas, como el castellano, el francés, el italiano, el portugués y el rumano. Ya, y son los idiomas como se crearon también los idiomas que tenemos hoy. Ahí tenemos todos los temas, ya, y nos quedaría entonces solo cómo terminó la Edad Media. Primero, el término de la Edad Media hay varios hechos que le pueden dar el fin realmente. Tenemos, por ejemplo, el inicio del Renacimiento, que se da en Europa, que es un tipo de movimiento artístico que marcaría ya el cambio de época, el fin de la Edad Media. Pero se destacan hechos claves que podemos con ellos terminar, ya que con esto termina la época. Tenemos, por ejemplo, la caída de Constantinopla en 1453. Constantinopla era la ciudad principal del Imperio Bizantino, ya este Imperio de Oriente que se mantuvo. Este imperio cae en 1453. Entonces, ese hecho se considera también el fin ya de la Edad Media.
O sea, empieza con la caída del Imperio Romano de Occidente y caería con la caída del Imperio Romano de Oriente, que sería el Imperio Bizantino. Pero también algunos toman como hecho la utilización de la imprenta por primera vez en 1456, y también puede ser, ¿cierto?, un cambio rotundo, ya cuando se empieza a imprimir y no solo escribir a mano. Pero el hecho que más se reconoce como fin de la Edad Media es el descubrimiento de América en 1492. ¿Ya? O sea, en la Edad Media empezaría con la caída del Imperio Romano de Occidente en 1476 y terminaría con el descubrimiento de América en 1492. ¿Ya? ¿Por qué tanta fecha y tanto año? Porque varios historiadores le han dado distinta interpretación, a ver cuál es más importante, pero el que hay más acuerdo es el descubrimiento de América. Y por último, cuando está terminando la Edad Media, se va a dar esto que decíamos delante, que es la peste negra, que es una pandemia que se va a dar principalmente en Asia, y como hay tanto comercio en esta época entre Asia y Occidente, va a transmitirse este virus, ¿cierto?, a Europa, y en Europa va a ser realmente letal, y se va a expandir por toda Europa la peste negra. Obviamente en algunas áreas va a ser peor que en otras, y se decía también que fue originado por una rata el virus, pero independiente de cómo se originó y cómo llegó hasta Europa, en Europa fue donde tuvo su mayor descenso la población. Hubo un descenso demográfico, significa que murió mucha gente, y como les decía al comienzo, se estimó que murió alrededor de un tercio de la población de Europa, más de 25 millones de personas, ¿ya? Entonces se conoce como la mayor epidemia que existió hasta el día de hoy, aunque muchos lo comparan hoy día con el coronavirus. Para terminar, tenemos las últimas preguntas, la 3 y la 4, que también tienen que dejar, ¿cierto?, en los comentarios. En el comentario tienen que escribir el número de la pregunta con la letra de su respuesta. ¿Cuál fue la principal consecuencia de la peste negra del siglo XIV? A. Descenso abrupto de la población europea. B. Conflicto entre la Iglesia Católica y Ortodoxa. C. Migración de europeos a otras regiones del mundo. O D. Cuestionamiento de la autoridad política de la Iglesia. ¿Ya? No está muy difícil, así que dejen su respuesta. Y 4. ¿Qué hecho da fin entonces a la Edad Media? A. La peste negra. B. El surgimiento del arte gótico. C. El descubrimiento de América. O D. La caída del Imperio Romano de Occidente. Espero su respuesta entonces en los comentarios. Yo voy a revisar a ver si las pusieron, y en la próxima clase online nos vemos para poder revisarlas, ¿ya? Recuerden que cualquier duda la pueden escribir al correo historia.7.smm@gmail.com, o también preguntarlos en el chat de Classroom, ahí nos podemos comunicar. Ya espero que les haya quedado claro, porque con esto terminamos ya la Edad Media. Ya espero que estén muy bien, que se cuiden. Besitos, saludos a todos. Ya, y saludos a su familia. Aprovechen también de estar con ellos. Ya, que estén bien y se pueden hacer la guía que viene con este video. Adiós.